Mi nombre es Jesús Fernández, estudiante regular de la Universidad Fermín Toro. Esta es la cátedra de Derecho Internacional Público. En este momento vamos a hablar sobre algunas instituciones del derecho internacional, como son la responsabilidad internacional, los elementos constitutivos de esa responsabilidad y órganos generadores de la responsabilidad internacional. Podemos empezar diciendo que la responsabilidad internacional no es más que la consecuencia jurídica sobre un sujeto de derecho internacional adjudicada por una norma de derecho internacional. Es un compromiso internacional, es una obligatoriedad acatar algunas pautas, algunas normas, algunos convenios que se dan dentro de la esfera internacional que son de carácter vinculante para no solamente algunos estados miembros de esas normas o de esos tratados, sino que van más allá como en materia de derechos humanos, ¿no? Podríamos entonces decir que los elementos que, que juegan, que orbitan dentro del juego de la responsabilidad internacional son los estados o un estado que perjudica, un estado perjudicado o una organización internacional perjudicada. Todo esto como sujetos de derecho internacional. Según la variable, la dinámica internacional, por lo complejo, puede ser varios estados a un estado a varios, o un estado a una o a varias organizaciones internacionales, quien puede provocar los perjuicios y quien puede ser el que perjudique. Esto depende de la variable y de la complejidad de la dinámica internacional. Los elementos constitutivos se pueden sacar de la 53ª periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hecha el 12 de diciembre del año 2001. Se puede sacar los elementos constitutivos o lo, digamos, sí, bueno, vamos a dejarlo en los elementos constitutivos de esa responsabilidad, ¿no? Eh, el hecho ilícito internacional del Estado por acción u omisión se reflejan cuando se le atribuye, según el derecho internacional, ese elemento constitutivo, ¿no? de responsabilidad, ya sea por acción o por omisión del Estado, esté obligado a hacer o a no hacer una conducta. Y también por la acción o omisión cuando se constituye una obligación internacional del derecho. Vemos aquí pues algunos elementos o los elementos constitutivos de esa responsabilidad internacional. La doctrina también ha hecho algunos aportes en cuanto a elementos constitutivos de responsabilidad internacional. Tenemos como órganos generadores de la responsabilidad internacional. Cuando hablamos de órganos generadores de responsabilidad internacional, en la doctrina encontramos que no son más que aquellos órganos del poder público que constituyen el sujeto del derecho responsable de ese ilícito, ¿no? Vemos que los actos del poder ejecutivo, legislativo y judicial son órganos generadores de la responsabilidad internacional, es decir, los actos del poder público. En Venezuela, como es bien sabido, nosotros tenemos 5 poderes. Por lo tanto, cualquier acto del poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral o ciudadano pueden ser, en nuestro caso, generadores de responsabilidad internacional. También los particulares pueden causar, los ciudadanos pueden causar, son generadores, perdón, de esa responsabilidad. En el caso legislativo, cuando se dicta una ley contraria a las obligaciones del derecho internacional público, puede ser una ley contraria a los derechos a la libertad, a la vida, son leyes que pueden, en este ejemplo, pues, ser contrarias a disposiciones de carácter vinculante internacionales. También cuando por omisión se dicta una ley no autosuficiente por cuanto requieran complemento normativo. Desde el punto de vista judicial, bueno, nos habla aquí de del judicial, cuando se dicta una sentencia contraria al derecho internacional público. Esto es cuando, en nuestro caso, el Tribunal Supremo de Justicia pudiese dictar una sentencia que contraviniera algunas disposiciones del derecho internacional público, puede ser en materia laboral, en materia de derechos humanos, en materia de libertades, sean
libertades políticas, sociales, como ciertamente en Venezuela ha existido muchísimo precedente sobre este respecto, ¿no? También cuando incurre en denegación de justicia y cuando limita el acceso de un extranjero a los tribunales o retarda injustificadamente un fallo o una sentencia, provocando, por supuesto, un perjuicio a esta persona. Tenemos también, los del órgano, los órganos generadores de responsabilidad al Poder Ejecutivo. Nos dice la cátedra que cuando algún funcionario excede el ámbito de su competencia o contravengan las instrucciones o advertencias señaladas previamente. Bueno, el Poder Ejecutivo está establecido en la cabeza del presidente de la República y por los ministros y algunos altos funcionarios establecidos en las leyes venezolanas. Bueno, no solamente los funcionarios exceden el ámbito, algunos funcionarios exceden, sino también cuando el presidente, entendiéndose como el más alto mandatario funcionario de un país, pues contravenga o viole disposiciones normativas de orden internacional. Finalmente tenemos a los particulares como órganos generadores de responsabilidad penal. Y este caso particularmente hay que hacer algunas aclaraciones, no nos advierte la doctrina y no nos advierte la cátedra. En principio, el Estado no es responsable por las conductas de los particulares. Solamente se responsabiliza al Estado cuando éste deja de reprimir o de prevenir las acciones que pueden llevar a un ilícito que atente contra el orden y el derecho internacional. La cátedra nos da un ejemplo cuando una persona incendia, agrede, viola o realiza algún acto en detrimento de alguna embajada o de alguna, digamos, sede consular. Esto pues puede generar para el Estado una responsabilidad internacional. Tenemos las excepciones a esa responsabilidad, son las excepciones muy parecidas a las que establece el derecho penal. Tenemos la legítima defensa, tenemos los estados de necesidad, tenemos el peligro extremo y también tenemos excepciones por consentimiento. Y el caso por consentimiento es cuando un Estado permite o consiente que otro Estado agreda por intereses que, digamos, por la complejidad y la dinámica, son muy casuísticos y pueden ser varios. La legítima defensa, bueno, para evitar primero cuando se es objeto de una agresión ilegítima o de un daño inminente, se puede optar por la violencia y estar exento de la responsabilidad, los casos fortuitos de fuerza mayor y los peligros extremos. Es aquí, pues, como vemos una síntesis de lo que nosotros debemos entender por responsabilidad internacional y órganos generadores de la responsabilidad internacional.